que nos dio a su Hijo en la cruz del Calvario por usted y por mí. Amén, amén. Y Cristo sí fue bueno, porque Él, aún con todas estas cosas que nosotros teníamos de maldad, Él ni siquiera se percató y nunca se quejó. Al contrario, Él todavía dijo: perdona a los padres porque no saben lo que hacen. Pero nosotros hoy sí sabemos lo que estamos haciendo, porque va a ser mentira. Es que yo no sé, claro que sabemos, nada más que somos bien débiles porque nos dejamos usar por Satanás, porque ese es bien vivo para agarrarnos a su antojo y a su manera, y nosotros somos bien buenos para seguirle los pasos. Le dije Isaías 59:1, ¿verdad? 7. Ay, santo, ya me está dando los nervios, dice papá. Dice: sus pies corren al mal, se apresuran para derramar la sangre inocente. Sus pensamientos de iniquidad, destrucción y quebrantamiento que hay en sus caminos. En nosotros no tiene que haber nada de eso. Que nosotros, cuando vayamos con alguien, sea para ir a preocuparnos cómo estás, qué está pasando, por qué no has llegado a la iglesia, no has llegado a la congregación. Pero sabe que a veces hasta nos olvidamos que los hermanos existen. De verdad. Ay, yo ni me acordaba de la hermana Julana o del hermano Julano. Estamos tan metidos en nuestros pensamientos que no nos acordamos del hermano, del prójimo. Porque la Biblia habla del prójimo. ¿Cuál es tu prójimo? Dice. ¿Cuál es tu prójimo? Nosotros tenemos que buscar la manera, hermano, de ver por aquellos que se están perdiendo. Yo quiero que mire la juventud ahorita. La juventud se está perdiendo de una manera espantosa. ¿Y usted cree que yo no me preocupo por mis hijos? Tanta maldad, la maldad se ha multiplicado hoy en día. ¿Y nosotros qué hacemos por ello? Dice que, pero yo estoy orando, pero si no hablamos. Dice que no quieras ganar con oración lo que has perdido por desobediencia. Tenemos que actuar, hermano. La cosa no es hablar, decir. Aquí podemos decir tantas cosas, pero la cosa no es decir, es hacer allá afuera. Cuando menos decía el pastor, decirle: Cristo te ama. Cuando menos ya en un momento, hace unos días me decía una señora. Yo, como le platicaba a la hermana María, que muchos tienen el consuelo: yo quiero que ores por mí. Le dijo la señora: yo quiero que hagas una oración. Y para mí eso no es un halago. ¿Sabe por qué? Porque si la persona siente como un consuelo que uno le ore, cuando en sus manos está recibir la promesa de salvación. Sí. Pero se les hace más fácil que alguien ore por mí. Cuando uno, yo me acuerdo cuando la hermana a mí me decía: vamos a hacer ayuno. Ella a mí me decía, por la conversión de mi esposo. Y yo como yo no sabía muchas cosas, mire, vamos a hacer esto, vamos a orar. Hacíamos el ayuno. Yo hoy se lo digo como testimonio de que a veces esas son las cosas que Dios ve, porque ella veía la aflicción mía y ella se ponía, me decía: vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, hasta que mi esposo se convirtió. Y cuando mi esposo se convirtió, ella fue la que le dijo la palabra clave: usted quiere recibir al Señor, que era lo que él estaba esperando. Había 3 personas ahí ese día. Y cómo es que uno era pastor, la otra también, la esposa del que era pastor o es pastor, y ella que apenas estaba nueva, como que yo digo, era Dios el que la iba a usar a ella, definitivamente. Porque fue un momento en que su papá de mi esposo falleció. Yo creo que en esos momentos no cualquiera debe haber dicho: ¿cómo le voy a estar recibiendo si acaba de morir mi papá? Pero cuando ella le dijo: usted quiere recibir al Señor, era la palabra clave que necesitaba, y él lo recibió en un momento, en una situación bien difícil. No tenemos que esperar esos momentos para recibir al Señor, pero solamente Dios conoce el porqué de las cosas. Así como estos testimonios es lo que tenemos que hablar nosotros para la conversión de otras personas. Que ese sea nuestro pensamiento, que no andemos corriendo para andar en el chisme, andar hablando, como dijeron hace unos días, corriendo de aquí para allá, que viendo los defectos de la hermana, del hermano, del que fuera. No, que veamos qué es lo que vamos a hacer por una persona, para alguien que se salve. Porque, hermanos, vamos a darle cuenta a Dios. Y a veces vamos a decir: pero como dijo el pastor, en tu nombre yo hice, en tu nombre. Pero cuando viste al que estaba tirado, ¿qué hiciste por él?
nada. Así sacar a todos los demonios del mundo. No hiciste lo que tenías que haber hecho en ese día. Ahora vamos a mirar. Dice el testigo falso que habla mentira. No, el testigo falso. Dice el 19, el testigo falso que habla mentiras. Para eso vamos a mirar Proverbio 12, 17 y 18. Yo le voy a invitar a mi hermana Laura que se me lo busca, por favor. El que habla verdad declara justicia, mas el testigo mentiroso engaña. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Amén. ¿Sabe que hay una alabanza que dice, sigue adelante, sigue, que no te importe nada, olvida el que dirán, pues los demás no te van a ayudar? A veces nosotros, en vez de dar una palabra de aliento, damos eso que dice que las palabras son como golpes de espada que te atraviesan de lado a lado. Que de verdad, qué tristeza da cuando, yo siempre lo digo, cuando uno es herido por una palabra de mentira. Porque cuando es una verdad, ahí sí, aunque nos retrozamos, es verdad, tengo que aceptar que hice mal. Pero cuando es mentira, ahí es cuando viene el derramamiento de sangre inocente. Y ante Dios eso es abominable y es aborrecido. A veces nosotros ignoramos la palabra de Dios. La ignoramos por completo cuando Dios nos está hablando. Nos habla el domingo, nos habla el lunes, nos habla el martes, miércoles, jueves, viernes. Y nosotros aquí tenemos tapado. Como de verdad. Pero un día vamos a estar delante de la presencia del Padre. Y ese día es cuando nos vamos a ver las caras con Él. Y Él dice que cada uno va a ser para salvación, no para condenación. Y vamos a mirar, ya voy a terminar, hermano. Él dice, el que siembra discordia entre hermanos. Esa es esta situación. De verdad que Dios es hermoso. Y Dios no nos manda a ser de revoltosos ahí. Eso lo dejábamos cuando estábamos allá en el mundo, pero hoy no. La palabra de Dios dice, amaos unos a otros. No dice dañaos unos a otros. Tenemos que ser unánimes, hermanos. El Señor está pronto. Gloria a Dios. Dice el que tiene oído, que oiga lo que el Señor habla a mi vida. Voy a hablar, ponerme yo a mi vida primeramente. Dejemos toda soberbia, toda arrogancia, toda mentira, todo lo que aquí las dice, las 7 cosas que Dios aborrece y quién sabe, y muchas más. Porque con cualquiera de estas nosotros nos vamos a heredar el reino de los cielos. Y si vamos a tener otro tiempo como en la tribulación, pero ya va a ser el precio de muerte. Porque el que quiera recibir al Señor ya sabe, como el que quiera llegar a los pies del Señor ya sabe lo que le va a costar. Así es que de nosotros depende, Dios nos ha hecho libres. Nosotros decidimos si recibimos o rechazamos. La palabra de Dios está dicha, no es palabra mía, es palabra de Dios, hermano. Amén, amén. Hay momentos bien difíciles y yo sé que tenemos que pasar por muchas cosas, porque imposible dice que no vengan tropiezos, aflicciones, pero de todo Dios nos va a librar. Amén, amén. Acordémonos que tenemos un Dios de poder, tenemos un Dios de amor. Para Él, buenos o malos, Él nos ama. Y cuando nos equivocamos o cometemos pecado, allá está su Hijo mostrándole las manos. Aquí estoy yo, dice, que yo fui el que di mi sangre por Él. Amén, amén. Por cada uno de nosotros. Así que, hermanos, de nosotros depende si recibimos o rechazamos. Pero la palabra de Dios es viva y es eficaz. Amén, amén. Yo le voy a invitar a mis hermanos de la alabanza y después de que ellos canten una alabanza de